entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Henry Kronfle, él es asambleísta electo por el Partido Social Cristiano. ¿Cómo está, asambleísta? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a usted. ¿Cuáles son esas coincidencias que tienen con el Partido Social Cristiano o con el Partido Social Cristiano con el plan de gobierno que habría presentado el candidato Daniel Noboa? Bueno, hay algunas, como por ejemplo mano dura contra la inseguridad, una economía social de mercado que no es más que eficacia, eficiencia, con un alto grado de solidaridad y conciencia, dinamizar sectores como la agricultura, la ganadería, la pesca, la hotelería, es decir, el turismo. Creo que son coincidencias que se plasman en ambos planes de gobierno y por ende también hemos apoyado, más allá de que nosotros no somos partidarios y nunca lo hemos sido de ningún socialismo, de ningún siglo, hemos apoyado esta candidatura porque hay esas similitudes y hay que luchar por un plan de gobierno que le permita al país tener gobernabilidad y sacarlo de los problemas. Justamente eso que acaba de mencionar, lo dijeron en el texto del comunicado del Partido Social Cristiano, ¿no? Que señalaba que no existen coincidencias con el socialismo de ningún siglo y que por tanto no votarán por la candidata que lo respalda, o sea, por Luisa González. Yo me pregunto cómo pueden decir una cosa así luego que fueron los grandes aliados en la Asamblea Nacional justamente durante 2 años bloqueando todos los proyectos que este gobierno presentaba en la Asamblea. ¿De dónde saca esa aceleración? Yo le agradezco que me diga cuáles son las alianzas. Si usted me puede, porque usted me está firmando algo. Que ¿No se aliaron con el correísmo? Pero si eso fue público, notorio. Yo le agradecería que me diga cuáles son las alianzas, porque lo ha dicho usted, no lo he dicho yo. ¿Me puede aclarar cuáles son esas alianzas a las que usted se refiere? Porque no las conozco. ¿Cuáles son? Deme un ejemplo. ¿No votaron justamente en contra de los proyectos del el gobierno junto con el correísmo? ¿Me va a decir que no? No, está totalmente equivocada. Mire, déjeme explicarle. Okay. Cuando el gobierno puso impuestos, llevó impuestos a la Asamblea, el que votó con el gobierno es el correísmo, no el Partido Social Cristiano. Cuando se votaron las amnistías en el Congreso, votó el gobierno con el correísmo, no con el Partido Social Cristiano. Cuando se votó por la ley de inversiones, votó el gobierno con el Partido Social Cristiano, sin el correísmo. Entonces sí me gustaría que porque hacen unas aseveraciones, discúlpeme, tan a la ligera. No ha habido, si usted revisa las estadísticas, lo que más hubo es votaciones de todos los partidos políticos, es decir, hubo prácticamente consenso en la gran mayoría de las votaciones, el gobierno, el Partido Social Cristiano, Pachacutic y el correísmo, en un sinnúmero de cosas. Pero usted se va a sorprender de ver las votaciones, y le ruego lo haga, de cuáles fueron las votaciones el gobierno con UNE sin el Partido Social Cristiano y cuáles fueron las votaciones del Partido Social Cristiano con UNE sin el gobierno. Entonces, es muy fácil hablar estas cosas así, discúlpeme a la ligera, sin ninguna base. Por favor, no es ninguna base, fueron 2 años que lo vio el país entero, no me lo estoy inventando. O sea, por favor, fue clarísimo la cercanía que tuvieron con el correísmo. Fue tan claro, tendría que tener los ejemplos a la mano. Y déjeme decirle algo más, bloquear la gobernabilidad, que la oigo aseverar, discúlpeme y con todo respeto se lo digo. No lo es aseverado yo, lo ha aseverado el presidente Guillermo Lasso. Y por eso se dio la muerte cruzada a tal punto. Permítame aclararle varias cosas, por favor. Primero, la Asamblea no gobierna. La Asamblea legisla y fiscaliza. Un plan de gobierno, espero que lo haya leído si usted votó por Guillermo Lasso. Yo voté por Guillermo Lasso. No, yo no he votado por Guillermo Lasso ni por ningún candidato. Yo trabajo esos días, no voto. Un plan de gobierno, si usted lo lee, el plan de gobierno de Guillermo Lasso, el 90% más no pasa por la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cómo puede ser posible que se diga que un plan de gobierno está obstruido, obstaculizado por una Asamblea Nacional, cuando el plan de gobierno es del gobierno? Un plan de gobierno se ejecuta por el Ejecutivo. La Asamblea Nacional no ejecuta ni gobierna, legisla y fiscaliza. ¿Cuál es el problema? Cuando usted manda una mala política pública o cuando usted promete una cosa en el plan de gobierno y llega la primera proforma presupuestaria a la Asamblea, y esa proforma presupuestaria anual y cuatrianual, la de 4 años, no refleja lo que dice el plan de gobierno, entonces es obligación de la Asamblea hacer cumplir ese plan de gobierno, porque lo que estaba ahí fue por lo que votó el pueblo, que servía para resolver los problemas del pueblo. La gobernabilidad no está en ser acólito del gobierno de turno. No, estoy segura que no. La gobernabilidad es que la buena política pública vaya al pueblo y cuando el pueblo siente que es mala,
se refugia en la Asamblea porque es el representante del pueblo y le pide a la Asamblea que la corrija para darle gobernabilidad, porque la gente es la que hace la gobernabilidad, no es la Asamblea Nacional. Entonces hay que tener mucho cuidado con los conceptos de gobernabilidad y por eso, como usted me dice que es tan claro, yo le pedí ejemplos concretos, pero le entiendo, no los tiene ahorita en este momento. No, no es eso. Y también hay que ver que por esa misma razón es que la Asamblea terminó con un 4% de popularidad, de aprobación del pueblo ecuatoriano, justamente porque las cosas no se venían haciendo de la mejor manera. En todo caso, ¿van a apoyar a Daniel Noboa para la presidencia de la República? Política, y con ese pretexto no se puede pensar que entonces hay que disolver a un gobierno porque tiene menos del 9% de aceptación a nivel nacional. Con ese criterio, entonces habría que disolver todos los poderes del Estado. Hay que, por supuesto, rescatarle imágenes de los poderes del Estado y sobre todo que los que están sirviendo sepan que sirven al pueblo y sepan cuáles son las necesidades del pueblo y estén en contacto con el pueblo para resolver las necesidades. En eso sí estoy de acuerdo, pero decir que porque había una mala calificación de una asamblea es pretexto para disolverla, invocando cualquier cosa a cualquier coste, yo no estoy de acuerdo. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo en la muerte cruzada cuando la hizo la asamblea en contra del gobierno. Ahí le pongo otro ejemplo más. Nosotros no votamos por la muerte cruzada en contra del presidente Lazo. No lo votamos porque creíamos que no había una gran conmoción nacional y por ende no votamos por eso. Otra cosa más que le demuestra que no había el supuesto pacto que dicen que existía. Ok, y ¿van a apoyar a Daniel Noboa a la presidencia? ¿Y qué va a pasar en la Asamblea en caso de que llegue a la presidencia? ¿Van a formar una mayoría en donde pueda incluirse el correísmo o definitivamente no? A ver, primero ya fuimos claros y usted mismo ha leído un comunicado que hemos hecho de que vamos a apoyar a Daniel Noboa. Eso no está en cuestión. Incluso hemos dicho que jamás vamos a apoyar socialismo de ningún tipo porque nunca lo hemos hecho. Dicho sea de paso, dígame en qué elección para presidente el Partido Social Cristiano apoyaba a un candidato al correísmo. Lo combatimos en la calle mientras otros lo financiaban. Hablemos las cosas como son. Pero bueno, más allá de eso, la Asamblea no está para pactos con nadie. Lo que hay que entender, y el país tiene que entender, es que lo que se necesita es construir un gran acuerdo nacional, un consenso para resolver los problemas urgentes que tiene la gente en este momento, que son la inseguridad, la falta de empleo, la falta de educación y la falta de salud, como los principales. Y ese fue justamente... No conlleva... Perdóneme un segundo para terminar, le ruego por favor. Ese consenso no lleva pactos. No. Pacto es, nos ponemos de acuerdo para ver cómo vamos a actuar en el futuro. Lleva acuerdos. Esto es lo que vamos a actuar y acordamos actuar sobre esto. No sobre cosas futuras, sino sobre las presentes, sobre las que están hoy achacando al pueblo ecuatoriano y que no tienen respuesta de nadie. Una cosa es acordar, otra cosa es pactar. Es que esos acuerdos son inmensamente necesarios, Henry. Esos acuerdos son sumamente necesarios justamente porque este gobierno llegó al punto que llegó por no lograr acuerdos en la Asamblea. O sea, esos acuerdos son necesarios. Se tenía que ejecutar en la Asamblea Nacional. No estoy diciendo eso, Henry. Estoy diciendo que no puedes gobernar si no tienes diálogo, si no tienes consensos. No se puede gobernar. Y lo vio este gobierno. A tal punto que llegó a no finalizar su periodo justamente por eso. Por incapacidad de gobernabilidad que le impidió la relación con la Asamblea. Y eso es básico. Para eso hay que hacer acuerdos. Claro que hay que hacer acuerdos, pero la gobernabilidad no es que la Asamblea y el gobierno sean acólitos sobre una misma propuesta. Nadie está diciendo eso. La Asamblea sirve justamente para defender al pueblo cuando la política del gobierno no le resuelve los problemas, porque el pueblo entonces acude a la Asamblea a decirle: ustedes son mis verdaderos representantes, señores, les ruego, hagan cumplir un plan de gobierno. Y eso fue lo que se hizo. Decir que no pudo gobernar un gobierno porque supuestamente no tenía una asamblea, cuando el plan de gobierno pasa directamente por la ejecución del gobierno. ¿Qué culpa tiene la asamblea? Contésteme usted que el 9% del presupuesto general del Estado en materia de seguridad sea lo que se haya gastado, y no el 100%, el 9%. ¿Qué tiene que ver la asamblea? Entonces, por favor, seamos responsables con la gente, con el pueblo ecuatoriano, porque ¿ahora qué? ¿El gobierno no lo deja gobernar la Corte Constitucional? Entonces, señores, por favor, por eso digo, seamos responsables con lo que hablamos. Ahora, el Henry, gobierno
La Asamblea legisla y fiscaliza. El pueblo le reclama los poderes del Estado. La Corte Constitucional solo hace control constitucional. Entonces, si un decreto no es de materia económica urgente, porque así lo determina la Constitución, la Corte Constitucional no puede legislar sobre ese decreto. Simplemente dice, pasa o no pasa, basado en unas condiciones de disolución del Congreso. Hablemos ahora del futuro, por favor. Hablemos del futuro, de lo que va a pasar ahora. Paremos del pasado porque se nos acaba el tiempo y sí me gustaría tocar también lo que se va a hacer a futuro. Ustedes dicen que van a apoyar al candidato Daniel Noboa. ¿Van a condicionar ese apoyo a que les dé algún tipo de participación en este gobierno de transición o no? Nosotros no hemos condicionado nunca nada a nadie. El mismo presidente Lasso, con todas las injurias que ha hecho el Partido Social Cristiano, ha dicho públicamente, este es un partido que nunca me ha pedido nada a cambio. No dieron el voto para la muerte cruzada y no pidieron nada a cambio. Públicamente, nosotros no le pedimos nada a nadie. Lo único que pedimos es que aquel que gane las elecciones con un plan de gobierno, cumpla con ese plan de gobierno y, por supuesto, haremos oposición en caso partes de ese plan de gobierno atacan al pueblo o lo perjudican. Como es subir impuestos ahora que no se puede, ya no se puede más. Entonces, por supuesto que vamos sin nada a cambio, vamos a apoyar absolutamente todo lo positivo y como lo hemos venido haciendo siempre, y por supuesto seremos oposición en lo negativo. Eso es todo, no hay nada a cambio, no hay pacto, no hay nada. Acuerdo en una agenda nacional, de construcción nacional, en los ejes que le interesan a la ciudadanía, de manera urgente, eso sí, acelerar el ritmo de la Asamblea. 525 proyectos represados, por ejemplo, en la Asamblea. La prensa, no le digo que ustedes, pero la prensa dicen, bueno, ¿cuál es la eficiencia? ¿Cuál es la métrica para medir la eficiencia de un asambleísta? ¿Cuántos proyectos presenta? Imagínense si un asambleísta pudiera hacer el trabajo de agarrar esos 550 proyectos y reducirlos a 50 y depurar tanta ley que no existe y que no sirve, discúlpeme, que pareciera que no existe porque no sirve. Entonces, ese sería quizás el más eficiente de todos. Hay que cambiar la métrica, hay que cambiar el pensamiento, hay que medir las cosas diferentes, hay que cambiar ya ese chip de cómo se deben de manejar las cosas en el Ecuador, porque si no, no vamos a salir del atolladero en que estamos. Y de ahí, el papel de la prensa tiene que ser fundamental en coayudar a que estas cosas se den de la manera más ética y transparente posible, con la verdad siempre en la mano. Ahora, Henry, para finalizar nada más, usted que ha negado tan rotundamente esa relación en la asamblea anterior con el correísmo y que a futuro han dicho... Yo le he dicho la realidad, yo bueno, no niego déjeme plantearle la pregunta, por favor. Y que dice que tampoco la tendrán a futuro. El candidato Daniel Noboa, sin embargo... sabiendo que necesita llegar a acuerdos con los partidos en el Parlamento, ha dicho que no va a cerrar la puerta absolutamente nadie, incluso ni al correísmo, dijo. ¿Usted está de acuerdo con eso? El país no puede, mire, mire, el país no puede caer en manos de ningún sectarismo ni de odios de ningún tipo. El país necesita una agenda mínima. Si esa agenda mínima que sea la correcta, como le digo, para salir de los problemas, se suman las diferentes banderas políticas, enhorabuena. ¿O usted prefiere que no se sume alguien en el plan de Daniel Noboa, sabiendo que el plan de Daniel Noboa es correcto? Ojalá que se sumen todos. Eso es lo que se busca. Ese es el consenso de una agenda nacional. No hay sectarismo, no son odios, no son exclusiones. Mientras más inclusivos seamos, pero con la agenda correcta, con lo que realmente necesita el pueblo, mejor aún para el país. Eso es lo que requiere el país y esa es parte de la gobernabilidad también. Bueno, estas preguntas no son mías, le repito, asambleísta. Son preguntas que hace la ciudadanía, no son preguntas mías. Así que no se enoje. No estoy enojando, ¿cómo va a creer? Para mí es un gusto. Lo que a veces sí me molesta es que sean aseveraciones a la ligera. No son a la ligera. Por rumores, sin números, sin estadísticas, sin cosas puntuales, sin cosas claras. Entonces, claro, la ética política debería ser el primer paso, discúlpeme. Incluso usted, cuando iba a ser candidato, cuando fue candidato para que le pongan de presidente de la Asamblea Nacional y no fue usted y fue Guadalupe Llori, ahí empezaron los problemas de sectarismo que usted acaba de decir. No, discúlpeme, los problemas empezaron cuando la primera proforma presupuestaria, y eso sí se lo digo con conocimiento de causa porque yo estuve ahí donde se queman las papas, como se dice, se cocinan las papas. El problema llegó cuando vino la primera proforma presupuestaria en el Congreso y lo que determinaba el presupuesto general del Estado para ejecutar el plan de gobierno no tenía que ver nada con el plan de gobierno per se. Entonces nos vimos obligados, y si usted revisa, yo sí le hablo con números y con claridad y con soporte.
tuvimos que presentar un proyecto para fomentar la agricultura, otro para la pesca, para la ganadería, para duplicar las rentas de los gobiernos autónomos descentralizados, para que se le paguen de manera automática, un proyecto para cambiar, modificar cosas que son tremendamente erróneas en la ley de movilidad humana, proyectos para atender en salud las enfermedades catastróficas no contagiosas como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, que causan otros problemas como la glaucoma, como infartos, como pérdida. A ver, y si quiere hablemos de números. Antes eran 18 asambleístas del Partido Social Cristiano, ahora entiendo que son 14, ¿verdad? ¿No creen que algo hicieron mal en la asamblea pasada? Le ruego que revise, discúlpeme, yo no sé quién es su fuente de información y con todo respeto, somos 18 asambleístas en el Partido Social Cristiano. 18 asambleístas van a conformar la bancada del Partido Social Cristiano y 4 asambleístas que ya han pedido votar con nosotros, que los conocemos, no los vamos a hacer parte de la bancada porque no fueron con el número 6. Esos son aliados. 18 asambleístas conforman la bancada del Partido Social Cristiano. Les ruego, yo no sé quién es su fuente de información, dale las orejas a su fuente de información. 18 asambleístas hacen la bancada del Partido Social Cristiano. 18. Bueno, asambleísta, le agradezco mucho y le deseo toda la suerte del mundo en la próxima asamblea. Y tendré grabadita esta entrevista para cuando vuelva usted por favor, a estar con nosotros. Que dale las orejas a su fuente de información. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. A usted. Nos acompañó Henry Clonfle, asambleísta electo del Partido Social Cristiano.